Entonces, hermanos, hoy día vamos a continuar con nuestra serie Cristo es nuestra seguridad. Este es el tema número 10. Aleluya para los que notan. Y hoy día vamos a ver un tema importante que el Señor ha puesto en mi corazón. Y el título de esta enseñanza es: ¿se puede perder la salvación? Esta es la primera parte. Hermanos, este es un tema muy controversial dentro de la iglesia. Y a muchos cristianos, cuando no tienen el conocimiento, cuando no tienen el estudio correcto de la Biblia, se amedrentan ante esta situación. Andan inseguros, andan temerosos, porque creen que pueden perder su salvación. Y cuando hay pastores que predican sobre este punto de que se pierde, y ellos aseguran de que se pierde la salvación, entonces, gloria a Dios, aleluya, esto de alguna forma desanima al cristiano. Y ellos tratan de preservar la salvación haciendo buenas obras. Entonces, en vez de estar tratando de preservar nuestra salvación con buenas obras, hagamos lo que hicieron los de Berea. ¿Se acuerdan? Dice que cuando Pablo fue y les dijo: solamente Jesús es el camino, Él es la roca, es el Cristo profetizado desde el Antiguo Testamento. Entonces dice que los de Berea verificaron si lo que Pablo estaba enseñando estaba conforme a las Escrituras, si estaba conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ya se los he dicho, el estudio de la Biblia no solamente es para el pastor. Tienes que entender eso. Tienes que esforzarte por leer, por escudriñar las Escrituras. ¿Para qué? Para que no seas presa, reyes, de la ignorancia, para que no estés preso de esos pastores lobos que manipulan y abusan de las ovejas. ¿Cómo? Torciendo las Escrituras. Por eso, hermanos, los pastores tienen que estudiar, escudriñar las Escrituras, para que no haya un desbalance, un desequilibrio en las doctrinas bíblicas. ¿Reyes? ¿Por qué? Porque eso crea prejuicios que daña la vida espiritual de los cristianos. Vamos a poner algunos ejemplos. La doctrina de las lenguas espirituales. Muchos piensan, hermanos, gloria a Dios, que por los abusos que se ve, y en muchas iglesias cristianas hay un caos, un desorden, y comienzan a hablar ta. Hermanos, cuando una persona, gloria a Dios, no se le enseña, no se le adoctrina, gloria a Dios, en vez de resultar es una bendición, puede ser piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque mucha gente que ve de ahí afuera dice: yo no quiero saber nada de eso. E inclusive por ignorancia le atribuyen esas manifestaciones al diablo. Y ese es un error, hermanos. Eso es pecado. Gloria a Dios. Entonces, si un pastor no enseña que dentro de la iglesia, si no hay alguien que tenga la interpretación de lenguas, tienen que estar callados y tienen que hablar para sí mismos y para el Señor en sus casas, en sus devocionales, entonces se hace un caos. Y si el pastor no corrige ese error y no les dice que dentro de la iglesia todo tiene que hacerse decentemente y en orden, gloria a Dios, eso produce un desbalance, un desequilibrio. ¿Están entendiendo? Amén. El bautismo del Espíritu Santo, de la misma forma. Y les dicen: ustedes no hablan en lenguas, es que no tienen al Espíritu Santo y no van a poder salvarse. Y entonces muchos por ignorancia dicen: yo no hablo en lenguas, no tengo el Espíritu Santo, no soy salvo. Y entonces muchos pastores aseguran: si tú no hablas en lenguas es porque no tienes el Espíritu Santo. Y eso también, ellos, es un desbalance, es un desequilibrio. Ellos, por falta de conocimiento, aseguran cosas que no dice la Biblia. Y la Biblia claramente dice que no todos van a ser apóstoles, no todos van a ser profetas, no todos van a tener don de milagros, no todos van a hablar en lenguas, no todos van a interpretar las lenguas. Entonces ese es un desbalance. ¿Están entendiendo? Entonces los excesos producen prejuicios que posteriormente dañan la vida espiritual de los cristianos. ¿Están entendiendo? Ni hablar de la guerra espiritual, donde todo es demonio. En la Coca-Cola está el diablo, el panetón es del diablo, el bizcochuelo es del diablo, y todo es
Pablo, hermanos. Entonces son extremos. Y Pablo corrige ese error. Gloria a Dios. La tierra y su plenitud, ¿de quién es? ¿Del diablo o de Dios? De Dios. Y que con acción de gracias se santifican los alimentos. Gloria a Dios. Esa es una mentira, que si te compras un bizcochuelo, que si haces esto te vas a endemoniar. Mentira. Eso es falso. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la tierra y su plenitud es de Dios. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos, benditos Señor. Seguimos. ¿Y qué me dicen de la superfe? Todos tienen que estar sanos. No hay un cristiano que pueda estar enfermo, porque Dios nos puso por cabeza y no por cola. Y ese es un exceso. ¿Por qué? Porque es verdad que Dios puede sanar a los que Él quiere, porque Él es soberano, ¿sí o no? Amén. Pero cuando no quiere, no sana. Aunque tengas la superfe como esos hombres. Gloria a Dios. Porque si no fuera así, entonces ¿por qué Pablo se enfermó? ¿Ah? ¿Por qué Timoteo estaba enfermo? ¿Por qué Epafrodito se enfermó? Trófimo, ¿por qué se enfermó? Job, ¿por qué se enfermó? Entonces, hermanos, tenemos que entender que eso está en la soberanía de Dios. Amén. Que no hay superfe. La verdadera fe, gloria a Dios, se somete a la voluntad de Dios. ¿Están entendiendo? Amén. ¿Qué me dicen de la confesión positiva? Hay poder en nuestras palabras, hay poder en la lengua. No confieses negativo, no digas que estás enfermo, no digas que eres pobre y esto y aquello. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Ya aparecen brujos. Tuercen las escrituras. Todo lo que pisare la planta de tus pies será vuestro. Y gloria a Dios, la gente como loca, hermanos, va. Mira el auto que quieres, la casa, ve y pisa. Porque dice el Señor que todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Gloria a Dios. Y mucha gente anda como loco. Hermanos, si fuera eso así, a ver, vete a pisar la gobernación y a ver si va a ser de vos. ¿Ah? A ver, vete a pisar, gloria a Dios, aleluya, la EPI Sebastián Pagador, gloria a Dios. A ver si va a ser tuyo, o el Comando General de la Policía, o el Cuartel Camacho. Esos son excesos, hermanos. Han torcido, han sacado del contexto esos textos. ¿Están entendiendo? Aleluya. Y lo mismo pasa con la doctrina de la gracia. Hay desequilibrios, hay excesos. ¿Por qué? Porque creemos todo lo que nos dicen sin verificar si está en la palabra de Dios. Si Dios hizo ese mandato, gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando leemos la Biblia de una manera muy superficial, o nos tragamos todo lo que nos enseñan, tendemos a equivocarnos y a caer en excesos. Pero hoy día vamos a estudiar la doctrina de la gracia. Gloria a Dios. Y esta doctrina, hermanos, es una doctrina medular dentro del cristianismo. Y antes de, gloria a Dios, aleluya, entrar a fondo, quiero hacerles algunas preguntas. ¿Se puede perder la salvación? ¿Ah? ¿Se puede perder la salvación? ¿Ah? No me digan a mí. A ver, después vamos a contar todo eso. El hecho de que uno es un verdadero cristiano y alcanzó la salvación, ¿eso significa que no va a pecar nunca más? ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Cómo obtenemos la salvación? ¿Ah? ¿Por gracia o por obras? ¿Ah? Por gracia. Ahora, ¿cuántos pecados tengo que cometer para perder la salvación? ¿Ah? Gloria a Dios. Si fallo, me equivoco, cometo algún pecado, ¿pierdo mi salvación? Y si me arrepiento, ¿vuelvo a nacer de nuevo? ¿Ah? Y si vuelvo a pecar, vuelvo a arrepentirme, ¿vuelvo a nacer de nuevo? ¿Cuántas veces tengo que nacer de nuevo entonces?
O sea, la gano, la pierdo. La gano, la pierdo. La gano, la pierdo. ¿Será así? Escuchen. Gloria a Dios, aleluya. El querer preservar la salvación por buenas obras ha llevado a muchos cristianos al legalismo. ¿Qué es el legalismo? Un montón de reglas añadidas que hacemos para completar la obra de Cristo, que hizo allí en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Es decir, fe más buenas obras. Para decir, es que quiero asegurar mi salvación. ¿Será así? ¿Ah? Gloria a Dios. Entonces, aleluya. Abramos nuestras Biblias en Hechos, el capítulo 15, versículos 1 al 5. Les voy a relatar el contexto para que ustedes ya entiendan. Este es el concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículos 1 y lo vamos a leer hasta el 5. Pongan atención, hermanos. Gloria a Dios. No se preocupen tanto en anotar. Pueden ver el video, hermanos, pero estén atentos. ¿Qué era el concilio de Jerusalén? En este concilio se reunían todos los líderes religiosos. ¿Para qué? Para discutir las doctrinas dentro de la iglesia. Hermanos, en este tiempo necesitamos un concilio. Ya nadie dice nada. Puedes predicar cualquier cosa. Puedes predicar y engañar, manipular. Nadie dice nada. Pero en esos tiempos se reunieron, reyes, en este concilio los apóstoles. Aquellos que habían estado con Jesús para discutir las doctrinas bíblicas, las enseñanzas de Jesucristo. Y aquí se te va a despegar muchas cosas. A ver, vamos a ver si es que podemos ganar la salvación con buenas obras, si podemos perder la salvación o podemos preservar nuestra salvación con buenas obras. Vamos a ver todo eso. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Entonces, ¿quiénes eran estos que venían de Judea? Eran judíos, eran israelitas, que habían creído en Cristo. Sí, creemos que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías. Pero el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario no es suficiente. Tenemos que añadir, gloria a Dios, aleluya, la circuncisión que Moisés ha ordenado. Y ahí comenzó todo esto. Porque si no, no van a poder ser salvos. Entonces, los hermanos nuevitos, gloria a Dios, aleluya, seguramente decían: ¿cómo es esto? Entonces, fe más buenas obras, gloria a Dios. No, miren lo que dice. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellas, o sea, con los judíos, con los israelitas, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión, o sea, la cuestión de la doctrina. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Porque la salvación ya no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles, los de otras naciones. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído... ¿Quiénes eran estos? Eran los enemigos de Jesús, los fariseos. Se habían convertido al cristianismo. Gloria a Dios, creyeron en Cristo. Aleluya. Y dijeron: no. Es verdad, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Se levantaron diciendo que es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. En serio, decía, tenemos que circuncidarlos. Tienen que guardar la ley, tienen que guardar el sábado, tienen que diezmar, tienen que hacer estos ritos, los sacrificios. Así dijeron estos judíos que habían creído en Jesús. Versículo 6.
Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, para discutir de doctrina. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. O sea, ya había un mandamiento para que se predicase también a los gentiles, a los de otras naciones. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea, ya no había distinción entre judío, gentil, esclavo, libre, hombre o mujer. Ya no hay. Es para todos esta salvación. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Cómo se purifica los corazones? ¿Cómo se limpia del pecado? ¿Por buenas obras o por fe? Por fe, lo está diciendo aquí. Aleluya. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Los fariseos eran así. Gloria a Dios, eran hipócritas. Les ponían cargas pesadas al pueblo, pero ellos no obedecían la ley. En una ocasión Jesús les dijo: ¿por qué me queréis matar? ¿Por qué no guardo el sábado? Si ninguno de ustedes cumple la ley. Era un yugo, era difícil. No cumplían ni los mismos judíos la ley. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Por qué somos salvos? ¿Por buenas obras? ¿Ah? ¿Cómo viene la salvación? Por gracia. La gracia es un regalo, una dádiva de Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? Pero ahora vamos a dar la vuelta al disco. Gloria a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí estamos viendo a los legalistas. Que si no haces esto, que si no guardas el sábado, que si no haces esta obra, que si no haces lo otro, que si no haces esto, no vas a poder ser salvo. Eso es el legalismo. Que si no tienes el pelo largo, que si no tienes la falda. Gloria a Dios. Pero vamos a dar la vuelta al disco. Ahora vamos a ver a los que se van al otro extremo, al libertinaje. Aleluya. Bueno, tal vez muchos no entienden cuando digo voy a dar la vuelta al disco. En nuestros tiempos teníamos esos discos antiguos. Gloria a Dios, ¿se acuerdan? Unos negros. Gloria a Dios. Dábamos la vuelta. Ahora ya no hay nada, ya la tecnología está muy avanzada. O voy a dar la vuelta al cassette. Pero los jóvenes tampoco van a entender eso, porque era lado A, lado B. Pero ahora vamos a dar la vuelta del disco, del cassette. Aleluya. Vamos a ver el otro lado del desbalance. Gloria a Dios. Hay una secta. Se dicen ellos cristianos, pero yo les digo que son una secta. Los G12. Y dicen: puedo hacer lo que se me dé mi gana. Puedo cometer los pecados que quiera. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya soy salvo. Ya soy nacido de nuevo. Y eso es irreversible. Salvo, siempre salvo. Y hasta tienen su eslogan. Y dicen: no importa dónde esté físicamente, si mi corazón está en Cristo. Porque Dios ve el corazón. Bueno, y esa es una media verdad. Gloria a Dios. Entonces, yo les pregunto. Aquí surge una pregunta. ¿Puedo seguir en adulterio? ¿Ah? ¿Puedo seguir emborrachándome? ¿Ah? ¿Puedo seguir estafando a la gente, robando, mintiendo? ¿Ah? ¿Puedo hacer lo que se me antoja? Me voy a un prostíbulo, me voy a beber mis cervezas, tengo mi amante, hago lo que quiero. ¿Será así? ¿Y no pierdo mi salvación? Sí, pastor, porque Pablo dijo que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la gracia siempre va a ser mayor que el pecado, pastor. Bueno, eso es un texto torcido, mal interpretado. Entonces, la gracia mal entendida ha llevado a muchos cristianos a una vida de libertinaje. Pero otros los ha llevado al otro extremo, a un legalismo. Y todo por una mala interpretación de la doctrina de la gracia. Que tienes que hacer esto si quieres salvar. Es más, ¿han escuchado a sus pastores? Si no diezmas,
no puedes ser parte de la iglesia. Hermanos, es una blasfemia. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Si no guardas el sábado, te vas a ir al infierno. ¿Dónde dice eso? Y ahorita lo vamos a comprobar. Ahí mismo en Hechos, capítulo 15, versículo 15. Vamos a continuar. Miren lo que dice. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. O sea, ya no era solamente sobre el pueblo de Israel, sobre todas las naciones, en todo el mundo, tenemos acceso a esta grande salvación. Versículo 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esa era la profecía, esa era la promesa. ¿Se acuerdan cuando le hizo la promesa a Abraham? En ti serán benditas todas las simientes de las familias del mundo. Todos los gentiles, esa era la promesa. Miren, versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Cómo les inquietaban? No, tienes que guardar el sábado, tienes que diezmar, tienes que hacerte circuncidar, y que esto y que aquello, que si no tienes la falda larga, que si no tienes el pelo largo. Gloria a Dios. Miren, sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, o sea, la idolatría, de la fornicación. Esta palabra fornicación viene del hebreo porneia, que significa todo tipo de desviaciones sexuales, desde el adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo, la pedofilia, todo eso. De ahogado y de sangre. Ahogado, ¿qué quiere decir? En esos tiempos, cuando tenían una vaquita, un corderito, y la gente era pobre, y por algún motivo estaban usando un río y se moría la vaca, o se moría una oveja, ¿qué hacían ellos? Ay, no vamos a perder, se ha muerto, no vamos a perder dinero. ¿Y qué agarraban? Agarraban al animal y se lo comían, con sangre y todo. Lo que Dios abomina es comer sangre. Entonces, por eso, si cuando un animal se ahoga, ya tienen que desecharlo, porque no pueden comer al animal con su sangre. Gloria a Dios. Y de sangre. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta, por puro sentido común. Los gentiles, los de otras naciones, ¿tenían conocimiento bíblico? ¿Tenían conocimiento de la ley? ¿Ah? ¿Ah? Por puro sentido común, no. Pablo era el apóstol, el predicador de los gentiles. Y en este concilio, si hubiera sido importante añadir a la fe obras, a lo que hizo Cristo en la cruz, era necesario añadir obras. ¿Por qué aquí no se les dijo, los gentiles tienen que guardar la ley? Tienen que guardar el sábado, tienen que circuncidarse, tienen que diezmar. ¿Por qué no dice aquí? ¿Ah? Si los gentiles no conocían el evangelio. ¿Ah? ¿En qué parte de la Biblia se le da una instrucción a Pablo, de parte de los apóstoles, de parte del Señor, del Espíritu Santo, donde se diga que nosotros, la iglesia de Cristo, tengamos que guardar la ley? Solamente le dijeron de lo que se debían de abstener, de la idolatría, de todos los pecados sexuales y de comer sangre. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Solo necesitamos fe. ¿En quién? En Cristo Jesús, para ser salvo. No puedes tratar de añadir buenas obras. No es fe más obras. Gloria a Dios. Somos salvos. Por eso yo les digo, hermanos, escúchenme bien. Ahora vamos a hablar primeramente de los legalistas. Escúchenme bien. Todo hombre que quiera añadir a la fe de Cristo algo más, se duda que ese hombre tenga la salvación, porque no está aceptando el regalo que Dios le da. Según él, no es suficiente el sacrificio de Cristo para ser salvo. No tengo que añadir guardar el sábado, tengo que diezmar si quiero ser parte de la iglesia, tengo que circuncidarme, tengo que hacer esto y aquello. No.
Ese tipo de gente que quiere añadir al sacrificio de Cristo, a la fe, algo más, no es salva. No es salva. Pero entonces, pastor, ¿qué son las buenas obras, pastor? ¿Qué son las buenas obras? Bueno, los que son de casa de oración saben, ya se les enseñó muchas veces. Las buenas obras vienen como consecuencia de que eres un verdadero cristiano. Las obras no te salvan. Escúchame bien. Si tú te encuentras con alguien, y yo, por ejemplo, en una iglesia anterior que estaba, siempre decía, yo soy salva porque tengo el pelo largo, uso falda. Pregunta, ¿eso le hará salvo o salva a esa mujer? Otros dicen, es que yo me bauticé, pastor, soy salvo. Yo les pregunto, ¿el bautismo en agua garantiza la salvación de una persona? ¿Sí? No. Tienen que estar seguros, los estoy probando. No. Si fuera así, entonces, ¿por qué no se salvó Judas? ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Por qué no se salvó Judas? Hermanos, el verdadero nacer de nuevo es del corazón. Porque aquel que ha nacido de nuevo es inevitable que como consecuencia de su nuevo nacimiento haga buenas, no para ganarse la salvación, no buscando gloria y gloria de los hombres, ya lo estudiamos la semana pasada, sino que lo que hace, lo hace como para el Señor. Porque él sabe que es siervo, ella sabe que es sierva, y todo lo que hace, lo hace como por amor. ¿Cuál es el primer y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Gloria a eso. Y a tu prójimo como a ti mismo. De eso dependen toda la ley y los profetas. Entonces todo lo que vayamos a hacer a partir de ahora, hermanos, lo hacemos por amor, porque amamos a Dios. Amén. ¿Qué dijo Jesús de nosotros? Que nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Vayamos a Mateo, por favor, capítulo 5, versículo 14. Así dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. ¿A quién le está diciendo esto? A los cristianos, a los que iban a creer en Jesús. Nosotros somos luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y ahí pone un ejemplo. Cuando ustedes van a la ciudad de La Paz, ¿se puede esconder el alto? No. Es inevitable, desde la ciudad ves el alto, ¿sí o no? Amén. Eso es lo que está diciendo. O sea, que está ahí en la punta, en la cumbre, entre los cerros. No se puede esconder. ¡Aleluya! Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Qué es un almud? ¿Qué es un almud? Es una especie de bañador, pero era una medida de peso, que ponían ahí cierta cantidad de cosas y decían, tal es el peso, este es el almud. Entonces, imagínense, si a este foco yo le pongo un bañador, ¿sería lógico? Es ilógico, porque hemos puesto esta luz para que nos ilumine, ¿sí o no? Amén. Aleluya. Sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así hace esta luz, nos alumbra, ¿sí o no? Miren, gloria a Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces dice que nosotros somos luz. Y aquel que es un verdadero cristiano, que tiene la verdadera salvación, que ha creído en Jesucristo, es inevitable que como consecuencia haga buenas obras. Pero no para ganarse la salvación. No para decir, yo hago esto porque quiero ganar o quiero preservar mi salvación. No. Sino eso viene como consecuencia de que eres un verdadero cristiano. ¿Están entendiendo? Porque de eso va a depender que glorifiquen al Padre, está diciendo Jesús. ¿Cuántas veces han escuchado de personas que dicen, yo no quiero saber nada de los cristianos, porque los cristianos son malos, los cristianos hacen esto y aquello ¿sí? Por culpa de los malos cristianos, ¿qué pasa? ¿Ah? No quieren saber nada de Cristo ni de su iglesia. Pregunta, ¿ese tipo de cristianos serán salvos? ¿Alguna vez habrán nacido de nuevo? No. Aunque vengan a la iglesia, nunca
fueron nacidos de nuevo. Gloria a Dios. Pero has escuchado de personas que dicen, esta iglesia es otra clase, este hermano es otra clase, esta hermana es otra clase. No grita, es bondadosa, nunca se enoja, siempre está sonriendo. Porque eso quiere Dios, para dar testimonio a los de afuera. ¡Ay! De aquel por el cual vienen los tropiezos. Nosotros somos llamados a hacer sal, a hacer buenas obras, no para salvarnos, sino como consecuencia de que ya somos verdaderamente salvos. Vayamos a Judas. Ahora vamos a ver al otro lado. Judas capítulo 1, bueno, es el único capítulo, al versículo 4. Ahora vamos a ver los del otro lado, los que han vuelto, gloria a Dios, aleluya, la gracia en libertinaje. Judas capítulo 1, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces muchos, así como esta secta de los G12, yo soy salvo, me bauticé, pasé al frente a orar, hice la oración de fe. Ya soy salvo, así que nada me quita la salvación. Puedo embriagarme, puedo ir a las discotecas, puedo fasear, puedo tener mi amante. Al cabo, y esto es irreversible. Gloria a Dios. Por eso en la última parte dice, y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo niegan? Es que ese es el problema. No porque hagas una oración de fe ya eres salvo. No porque digas que eres cristiano ya eres salvo. Porque tus hechos hablan más que tus palabras. Y con tu vida. Porque convertiste a la gracia en libertinaje, estás negando a Dios y a Jesucristo. Pregunta: esos hombres que hacen esto, que piensan esto, ¿habrán nacido de nuevo? ¿Serán salvos? ¿Alguna vez habrán alcanzado la salvación? ¿Ah? Porque un verdadero nacido de nuevo no dice, yo fui librado del pecado para luego hacer lo que se me da mi gana, lo que yo quiero. ¿Será que un verdadero cristiano, un verdadero nacido de nuevo pueda decir esto? Imposible. Un nacido de nuevo no piensa de esta manera. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Ah? Para librarnos ¿de qué? Del pecado. Ahora, ¿ustedes creen que Él va a permitir que volvamos al pecado? Es ilógico, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿O ustedes creen que Jesús es un socapador? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ustedes que piensan que Jesús tiene ahí a sus hijos bien socapaditos, que hagan lo que se les dé su gana? ¿Creen eso? ¿Será que la gracia es licencia para pecar? ¿Ah? ¿Será que un verdadero nacido nuevo razona de esta manera? ¿Piensa de esta manera? Y dice, ahora yo ya me entregué, me bauticé, hago lo que se me da mi gana. No. Gloria a Dios. Pero están en medio de nosotros, están dentro de la iglesia. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. Aleluya. Miren lo que dice el Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Yo les hago una pregunta. ¿Los verdaderos nacidos de nuevo siguen practicando el pecado? No. ¿Pero pecan?
Sí. Gloria a Dios. ¿Alguna vez? Por eso también Juan dijo, gloria a Dios, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es practicar el pecado? Ya lo estudiamos. ¿Ah? Aquel que cada semana se va a la discoteca, se va a faciar, pero el domingo está en la iglesia. Y todo el día es como una fábrica. Día tras día está pensando en mujeres, está buscando mujeres, gloria a Dios, ve pornografía, se fuma sus cigarros, se va a tomar sus cervezas, día tras día, pero va a la iglesia. Ese es un practicante del pecado. Pero un verdadero cristiano puede caer, puede resbalar, pero no es un practicante del pecado. Ahora, ¿cuál es el equilibrio en la gracia? ¿Ah? Que no nos podemos ir a ninguno de los dos extremos, ni al legalismo, ni al libertinaje. ¿Están entendiendo? ¿Qué nos dice? Gloria a Dios. Porque la simiente de Dios permanece en él. O sea que somos templo del Espíritu Santo. Y él no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces mira tu vida. Porque algunos dicen, y vuelvo a repetir, aseguran, yo me bauticé, hice la oración de fe, soy salvo. ¿Eso le dará salvo? Ya lo hemos dicho, no. Mira, si eres practicante del pecado. ¿Están entendiendo o no? Amén. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Seguimos avanzando. Vayamos a Hebreos, capítulo 6. Y vamos a leer este texto que si lo sacamos del contexto va a decir lo que nosotros queramos que diga. Y este es un texto controversial. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Y lo vamos a leer hasta el 6. Y entonces muchos usan esto para decir, podemos perder nuestra salvación los verdaderos cristianos. A ver, vamos a ver si es cierto. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Miren lo que dice. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y decayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahí está, pastor, ahí dice, se pierde la salvación, perdemos la salvación. Pero si vemos y aislamos estos tres versículos, parece que dijera eso, ¿sí o no? Pero vamos a leer, vamos a ver el contexto. Gloria a Dios. Porque eso nos va a decir de qué está tratando este asunto. Gloria a Dios. Y lo primero que quiero decir es, ¿para quién escribió el escritor esta carta? ¿Ah? ¿Para quién? Para los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Judíos que habían creído en Cristo, pero que para ellos no era suficiente el sacrificio de Dios. No creían totalmente que el sacrificio de Dios era suficiente. Y van a ver, a medida que estudiemos y vayamos al contexto, ustedes se van a ir dando cuenta. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a ir al capítulo 5 de Hebreos, pero en el versículo 11, unos versículos más así. Y ahí claramente habla de advertencia de la apostasía. Y vamos a ver el contexto. Y ustedes mismos se van a dar cuenta. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, no maduraron, no crecieron, seguían en lo mismo. Gloria a Dios, pero estaban dentro de la iglesia. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
O sea, no les importaba estudiar la Biblia, no les importaba crecer espiritualmente y seguían, gloria a Dios, como niños. Seguían quejándose, les venía algo, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? No habían madurado, no habían conocido a Dios. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice? Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Se habían estancado. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, estos no discernían. Alguien se le acercaba y le decía, oye, vamos a tomar unos cervecitos, ¿qué de malo tiene? Se iban. Gloria a Dios. Oye, tengo unas amiguitas. Oye, vamos a una discoteca y después nos vamos a un motel. O sea, no sabían discernir entre lo que era bueno y lo que era malo. Gloria a Dios. Seguían niños, no habían madurado, no habían crecido. Gloria a Dios. Pregunta: ¿los niños entrarán al reino de los cielos? Ahora, no quiero confundirles. La Biblia dice, ¿no? Gloria a Dios, dejad a los niños, venid a mí. Pero esto se está refiriendo a aquellos que han sido salvos y tienen el deseo de crecer, de madurar. Pero la Biblia claramente dice, gloria a Dios, en Primera de Juan, os hablo a vosotros niños, os hablo a vosotros jóvenes, os hablo a vosotros padres, porque de cristiano a cristiano hay diferencias, ¿sí o no? Gloria a Dios. Y los inmaduros, los que no dan fruto, ¿qué dice? No van a entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. Versículo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, las enseñanzas básicas de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. O sea, la perfección, o sea, la madurez. Crezcan, maduren, gloria a Dios. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es decir, una vez que tú ya eres cristiano, creíste en Jesús, te arrepentiste, te bautizaste, tienes fe, ¿para qué seguir enseñándote eso? Ya sabes. No. Vamos a la madurez. No te quedes ahí. Vamos en el crecimiento, en el conocimiento de Dios. Porque hay muchos que se conforman. Y esos son los que nunca han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no hay evidencia. Porque aquel que ha nacido de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, quiere conocer más a su Señor. ¿Sí o no? Y se esfuerza por obedecer, por crecer espiritualmente. Versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Hermanos, esta palabra iluminados viene del griego photizo y significa iluminar, esclarecer. O sea, que alguien va comprendiendo, que alguien va entendiendo. Gloria a Dios, aleluya. Es decir, es imposible a los que se les ha explicado, gloria a Dios, se les ha hecho entender, se les ha hecho comprender que la palabra de Dios y recayeron, photizo, gloria a Dios, es imposible. Ahorita vamos a ver la continuación. ¿Qué es imposible? Pero quiero hacer aquí una aclaración. Photizo no significa salvados. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que el trigo y la cizaña crecen juntos? Y que en medio de las ovejas están los cabritos. Muchos pastores no hablan de eso. Es inevitable que dentro de una congregación, bueno, uno como pastor desea que todos se salven. Desea que todos se vayan al cielo, pero no va a ser así. Porque siempre dentro de la iglesia va a haber cizaña. Siempre dentro de la iglesia va a haber cabritos. Pero nunca les dan un mensaje el día de hoy dentro de las iglesias. Y aseguran, hermanos, todos nos vamos al cielo. ¡Uy! Un grito de júbilo. Y todo eso, ustedes saben cómo son las iglesias de ahora. No hay palabra, no hay enseñanza, no hay doctrina. Y no hablan de esa parte o de ese grupo de hermanos que son cizaña y cabritos.
¿Cuántos cabritos hay aquí? Digan amén. Gloria a Dios. Ojalá que sea así, hermanos. Ojalá. Escuchen. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Ah? ¿Qué estoy haciendo ahora? En este momento. Les estoy iluminando. Gloria a Dios. Estoy haciendo que comprendan, que entiendan. Gloria a Dios. Les estoy explicando. Y cuando uno explica la palabra de Dios, los está iluminando. Ahora, esto significa que todos los que escuchan ya son salvos automáticamente. ¿Ah? No. Fotizo no implica la salvación. Otro ejemplo. Judas fue iluminado. Jesús le explicó la palabra de Dios, pero nunca nació de nuevo. Entonces, iluminado no significa nacer de nuevo. ¿Están entendiendo? Pero esas personas han sido expuestas a la palabra de Dios. Se les ha explicado. Seguimos. Y gustaron del don celestial. Y esta palabra gustaron viene del griego geumai. Gloria a Dios. ¿Qué significa experimentar? Significa probar, significa participar. Y esta palabra geumai tampoco implica salvación. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Y gritaron: Señor, ten misericordia de nosotros. Y dice que Jesús tuvo misericordia, les mandó a llamar, les dijo: ven y den la ofrenda que dice el sacerdote. Y dice que mientras ellos iban, comenzaron a sanarse. ¿Sí o no? Los 10 experimentaron sanidad, pero solo uno volvió. Y hace uno solo le dijo el Señor: ¿y los otros 9 dónde están? Tu fe te ha salvado. Solo uno fue salvo, pero todos experimentaron la sanidad, el milagro. Gloria a Dios. Hermanos, gustar no implica salvación. Judas gustó del don celestial. Jesús le dio poder y autoridad. ¿Se acuerdan que envió a sus 12 discípulos? Echarán fuera demonios, orarán por los enfermos, resucitarán a los muertos. Gustó del don celestial. Pero eso fue sinónimo de que él era un nacido de nuevo. ¿Ah? ¿Están entendiendo? La última parte. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y partícipes viene del griego metojos, que significa participante, significa colaborador, significa compañero, significa amigo. Ejemplo. En esta mañana todos estamos participando del culto, ¿sí o no? Participamos de la oración, de la alabanza, ahora estamos participando de la predicación. Pero eso no asegura que todos somos salvos, aunque participamos de esta reunión, aunque venimos a la iglesia. Miren lo que dice el Señor. Vayamos a Mateo capítulo 7, señalando, gloria a Dios, Hebreos. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Y el hecho de que uno tenga dones del Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo pose sobre esa persona, no asegura nada. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Miren lo que dice el Señor. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, por ejemplo, hay un texto en Hechos: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y muchos piensan que este versículo viene con promoción, 2 por 1, 3 por 1, 5 por 1. No, es una mala interpretación de ese texto, hermanos. Por favor, no porque diga Señor, ya eres salvo, no. El que hace la voluntad del Padre. ¿Dónde está la voluntad del Padre? Aquí en la Biblia. Todo lo que dice el Señor. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y aquí claramente están hablando personas que tenían dones del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo inclusive posaba sobre ellos, ¿sí o no? Pero miren lo que les dice el Señor: y entonces les declararé: hijos míos, pasen al gozo de su Señor. ¿Así dice? ¿Qué les dice? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, gloria a Dios, aunque participes
de los dones espirituales del Espíritu Santo, eso no te asegura de que ya eres salvo. Gloria a Dios, aleluya. Y muchos pastores y muchos cristianos, cuando ven un milagro, ¡ay, ahí se sana la gente! Y es verdad, está orando y le crece el pie. El enfermo se sana de cáncer. ¡Ay, ahí está Dios! Y esa iglesia es la única y todos vamos a ser salvos. No. Van a ver que ese día, muchos de esos hombres, aunque hagan milagros, sanidades, van a ir a parar al infierno. ¿Por qué? Porque están traficando con las cosas de Dios. Están vendiendo sanidades, están vendiendo milagros, se están enriqueciendo y no están haciendo la voluntad de Dios. Porque Él dijo, lo que recibisteis de gracia, dadlo de gracia. Pero ellos lo han corrompido, porque están vendiendo, gloria a Dios, están comerciando las dádivas, los regalos que Dios nos dio gratuitamente. ¿Están entendiendo? Entonces, ser partícipes del Espíritu Santo no implica salvación. La palabra partícipes, gloria a Dios, aleluya, nos está hablando en estos versículos, gloria a Dios, de que por más que uno tenga dones, que por más que haga milagros, eso no garantiza que esa persona vaya a ser salva. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿eso significa que esas personas perdieron su salvación? ¿Ah? ¿Aquí está hablando de perder la salvación? No. Nunca fueron salvos. Pero experimentaron, gustaron de la buena palabra, gustaron de los dones, pero eso no garantiza, gloria a Dios, aleluya, de que, gloria a Dios, aleluya, seamos salvos. ¿Están entendiendo? Sigamos avanzando. Versículo 5. Seguimos avanzando. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Y esta palabra gustaron otra vez es Geumaí, que significa probaron, experimentaron. ¿Qué? La buena palabra de Dios. Gloria a Dios. Participaron, así como Judas. Escuchó las enseñanzas de Jesús, escuchó las enseñanzas del Maestro. Aleluya. Así que, cuando una persona, una oveja se pierde, escúchenme bien, no es culpa del pastor. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Porque nosotros lo único que hacemos es predicar la palabra. Ahí depende de ti si quieres obedecerla o te entra por una oreja y te sale por la otra. Gloria a Dios. Entonces, aún eso, aunque escuchemos la buena palabra de Dios, eso no garantiza la salvación. Porque aquí no está hablando de salvación. ¿Qué dice la segunda parte? Y los poderes del siglo venidero. Y esta palabra poderes viene del griego dunamis, que significa poder milagroso. O sea, experimentar milagros. Hermanos, muchos piensan que donde hay milagros es sinónimo de que esa gente se va a salvar, ¿no? Cuando los judíos salieron de Egipto, ¿se acuerdan? 40 años diarios de milagros. ¿Y se salvaron? ¿Entraron a la tierra prometida? No, porque los milagros no aseguran. Muchos dicen, si Dios haría este milagro en mi vida, yo cambiaría. Mentira, tal vez volverías al mundo, volverías al pecado. Gloria a Dios. Seguirías portándote mal sin obedecer a Dios. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Y a veces Dios sabe por qué. Aleluya. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, mientras duró su ministerio, cada día hacía milagros. Cojos caminaban, sordos oían, ciegos veían, mudos hablaban, los endemoniados eran liberados, muertos resucitaban. Gloria a Dios. Pero ese día, toda esa gente que había recibido milagros, había sido alimentada. ¿Qué dijeron? ¿Ah? Crucifícale, libra a Barrabás. Entonces, hermanos, las sanidades, los milagros, el poder de Dios, los poderes milagrosos no garantizan salvación. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Todas esas personas, aún en nuestros días, que experimentaron los milagros de Dios, no significa que nacieron de nuevo. Yo vi milagros, hermano. Gente que se sanó de una forma sobrenatural. Pero pregúntenme dónde están el día de hoy.
allá afuera en el mundo, borrachos. Así que eso no garantiza. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintieron. Hermanos, por eso esos eslogans de hoy día para atraer a la gente: hermanos, ven a recibir su sanidad. Amigo, tú estás sufriendo, estás llorando, tu marido se porta mal, tu hijo está así, tu hijo está allá. Gloria a Dios. Parecen brujos, ¿sí o no? Hay una campaña, esta es tu campaña, no te la pierdas. Ven a recibir tu sanidad, ven a recibir tu milagro, ven a alcanzar tus sueños con Jesús. Hermanos, es peligroso. Porque no niego que esa persona pueda recibir un milagro, una sanidad. Amén. Pero eso no es señal de que esa persona haya nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque nunca les dijeron que tenían que arrepentirse de sus pecados. Y por lo tanto, como consecuencia, nunca fueron salvos. Así como Judas. Por eso, el primer paso para que una persona se acerque a Cristo es el arrepentimiento. Así como Judas. Experimentó, probó, gustó del poder de Dios, pero nunca nació de nuevo. ¿Están entendiendo? Versículo 6. Vamos avanzando. El tiempo es nuestro peor enemigo. Y recayeron. Esta palabra recayeron viene del griego parapipto, que significa caer a un lado del camino. Y la Biblia dice que Jesús es el único camino. O sea, se salieron. Pero esto significa que esa persona era salva, era salvo. No. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Y uno bota, la semilla, que es un sinónimo de la palabra de Dios. Y parte cayó, dice ahí, en el camino. Pero como no tiene raíz, vino el diablo y le quitó todo. Parte cayó en los pedregales. Y como no tenía raíces, gloria a Dios, dice que, y eso habla de las aflicciones, las pruebas, se apartan. Parte cayó entre los espinos, pero el engaño de las riquezas, los afanes de esta vida lo ahogan. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, que vengas por un momento al camino, Jesús es el camino, eso no asegura de que eres salvo. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Y cuando esas personas estuvieron por un tiempo en la iglesia, los que no tienen conocimiento de la palabra dicen: ay, pero este era un verdadero cristiano, venía a las oraciones, venía a los cultos, ¿qué ha pasado? Ahora lo veo borracho, lo veo engañando a su mujer. ¿Ha perdido su salvación? No, nunca fue salvo. ¿Han visto que esta iglesia a veces se llena, está lleno de gente? Amén. Después se van, desaparecen. ¿Eso significa que perdieron su salvación? No, nunca fueron salvos. Gloria a Dios. Son como esos los hermanos campañeros. Yo les hablo así, o yo les digo así. Y viene un pastor y ponen sus ojos en un pastor. El pastor que está viniendo desde Francia, hermanos. Uy, aparecen gente para recibir milagros, sanidades. Pero se va el pastor y desaparecen. Gloria a Dios. ¿Será que esos eran hombres que tenían salvación? No. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Nunca fueron salvos. Gloria a Dios. Nunca. Entonces, un verdadero hijo de Dios jamás puede apostatar. Jamás. Los apóstatas, hermanos, son gente que nunca nacieron de nuevo. Es como dijo Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y no importa los años que esté una persona. Una persona puede estar 10, 20, 15 años. Puede decir: yo soy desde nacimiento cristiano. Gloria a Dios. Pero si tú no ves un cambio en esa vida, sigue gritoneándose, sigue peleando con su mujer, sigue hablando malas palabras, sigue embriagándose, sigue haciendo lo que se le da su gana, y aunque venga a la iglesia y esté 10 años, esa persona nunca fue salva. Nunca. Gloria a Dios. ¿Por qué?
Porque nunca cambió. Nunca. Porque aquel que ha nacido de nuevo es inevitable que como consecuencia haga buenas obras. Hay un cambio. ¿Qué dijo Jesús? ¿Porque hablan en lenguas nos van a conocer que son mis hijos? ¿Porque hacen milagros nos van a conocer? ¿Porque son diezmadores? ¿Porque guardan el sábado los van a conocer? ¿Así dijo? ¿Qué dijo? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estás dando? No me digas, pastor, yo tengo 20 años en el cristianismo. Sí, pero ¿qué frutos estás dando? ¿Cómo estás? ¿Estás siendo cambiado? ¿Estás siendo transformado? Gloria a Dios. ¿Están entendiendo o no? Amén. Gloria a Dios. Entonces no importa los años. Ahora, ¿qué se puede hacer para esos que fueron iluminados, enseñados, ya se les explicó? ¿Qué puedes hacer por ellos? Nada. ¿Qué puedes hacer con aquellos que gustaron de los milagros, fueron sanados, pero no quieren obedecer? ¿Qué puedes hacer con ellos? ¿Ah? Nada. ¿Por qué? Porque no quieren arrepentirse. Es como lo que pasó en esta pandemia. ¿Se acuerdan que la gente estaba desesperada? De una vez que se vaya esta pandemia, no podemos más. ¿Pero por qué querían que desaparezca? ¿Porque querían ser buenos hombres, buenas mujeres? ¿O porque querían volver al mundo, a las bebidas, a las fornicaciones, a los prostíbulos, a las discotecas? ¿Sí o no? Es lo mismo. Muchos quieren sanarse. Si yo me sanaría de esto, si no tuviera esto, ¿para qué? ¿Para volver a bailar en la morenada? ¿Para poder bailar en la diablada y hacer lo que se te da tu gana? No te equivoques. Tú nunca naciste de nuevo. Y aunque gustaste, fuiste iluminado, quiero decirte una cosa: no eres nacido de nuevo. No eres nacido de nuevo. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, por ese tipo de gente, ¿qué se puede hacer? Ya nada. Si no se obedecen, si no se arrepienten y siguen, no cambian. Gloria a Dios. No quieren cambiar. Y muchos padres, madres cristianas cometen ese error porque les traen a sus hijos. Oye, hijito, vamos a la iglesia, por favor, papito, vamos. Te voy a dar un celular, te voy a dar plata. Por favor, hijito, ¿ya qué quieres? Lo que tú quieras. Y lo traen, lo fuerzan. Es iluminado, gusta de la palabra de Dios. Pero después, esta vieja, ¿quién le hace caso? Yo no quiero. ¿Qué se puede hacer por ese joven? ¿Ah? Nada. ¿Por qué? Porque no quiso arrepentirse. Por eso no se puede forzar a traer a la iglesia a nadie. No lo puedes amedrentar, no lo puedes amenazar. Y muchos pastores cometen ese error. Si te vas a la iglesia, te va a venir el juicio de Dios y tu marido te va a dejar, te vas a... Hermanos, esos son brujos, no son pastores. Amén. Gloria a Dios. Amén. Jesús nunca obligó a nadie. ¿Quieres irte? Vete. Lo dijo así a los apóstoles. ¿Quieren irse también ustedes? Váyanse. Y ahí Pedro reconoció: Señor, ¿dónde iremos? Porque tú tienes palabras de vida eterna. No se puede obligar, no se puede amedrentar. Aquel que quiere venir aquí tiene que venir porque ama a Dios. Y lo que hace, lo hace por amor, porque ama a Dios. ¿Están entendiendo? Entonces, cuando uno es traído a la fuerza, como consecuencia, no se arrepiente y no nace de nuevo. Gloria a Dios. También a veces pasa cuando vamos a evangelizar por las calles, ¿sí? Y a veces te encuentras con otro amigo y le quieres explicar por qué era tu amigo de la infancia. Y le explicas: mira, la Biblia dice así. Te invito a mi iglesia. Vienes iluminado, pero te dice: sí, es verdad, pero ya sabes que no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de Dios. ¿Qué puedes hacer por ese hombre? ¿Ah? Nada. Porque ya le enseñaste, lo iluminaste, pero rechaza a Jesús. Ahora, esas personas que vienen esporádicamente al camino, de vez en cuando, y se apartan, vuelven al mundo, ¿perdieron su salvación? No, nunca fueron salvos. Así de sencillo. ¿Están entendiendo? Entonces, aquí les está hablando a los que vinieron a la iglesia, escucharon, degustaron, vieron el poder de Dios, pero nunca se arrepintieron. Gloria a Dios. Por lo tanto, no son nacidos de nuevo. Versículo 6. Seguimos, la segunda parte. Y decayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y esta palabra renovados viene del griego
anaikanizo, que significa renovar, significa restaurar, significa mejorar. Y esto habla de algo repetitivo. Gloria a Dios. Cuando, gloria a Dios, uno se compra una casita, se compra unos sillones, va renovando, va mejorando, va mejorando, va mejorando, va mejorando. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Entonces nosotros, aquellos que han nacido de nuevo, no cambian de la noche a la mañana, ¿sí o no? No es que en una semana te vuelves como el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, pero te vas renovando, vas mejorando, vas mejorando, vas mejorando, vas mejorando, vas mejorando. Gloria a Dios. A eso se está refiriendo esta palabra, renovar. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Pablo también lo dijo de esta manera. Mientras este viejo hombre se va desgastando, el nuevo hombre se va renovando día tras día. Pero esta gente es imposible que se renueve. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, no se arrepintieron. No quieren arrepentirse. Anakainizo no significa nacer de nuevo. No significa renacer. No significa nacer de Dios o tener una nueva naturaleza. Hermanos, nacer de nuevo, nacer de Dios viene de la palabra griega. O sea, de dos palabras griegas. Genau, anoten. Y genau es nacer, dar a luz. Y anoten es nacer de lo alto, de Dios. Gloria a Dios. Así que nada tiene que ver con la salvación esta palabra anaikanizo, nada. Entonces, ¿qué se puede hacer ante tanta evidencia con este tipo de personas? Les enseñaste, les ruegas, les predicas. ¿Qué puedes hacer? Nada, nada. Lo único que nos queda como cristianos es orar, interceder, para que Dios tenga misericordia de esas vidas, ¿sí o no? Lastimosamente así están las iglesias de hoy. Y a eso se refiere. Y tal vez también hay aquí alguno, entre nosotros. Y piensan que por venir ya están bien con Dios. El hecho de que vengas aquí a la iglesia no te hace automáticamente salvo. El hecho de que gustes la palabra de Dios no significa que seas salvo. El hecho de que tengas algún don del Espíritu Santo no asegura tu salvación. Tienes que nacer de nuevo, si no, no podrás entrar al reino de Dios. La última parte. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Y esta palabra crucificando viene del griego anastauroo y significa volver a sacrificar a Jesús para nosotros mismos. Oye, Dios nos va a perdonar nomás. Podemos seguir pecando, podemos seguir haciendo esto, porque para eso murió Jesús. Gloria a Dios. Y crucificas nuevamente a Jesús. Aleluya. Hermanos, tengan cuidado. La última parte, ya estamos acabando. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esta frase, exponiéndole a vituperio, significa paradeimitazo y significa exponer a la infamia. ¿Qué quiere decir esto? O sea que por tu culpa, gloria a Dios, van a vituperar. Gloria a Dios, aleluya. Van a infamar a Cristo y a la iglesia. ¿Por qué? Porque van a decir, no, yo no quiero saber nada de Dios. Porque yo conozco ahí un cristiano en el frente, habla de Cristo y todo eso, va a la iglesia, pero es un borracho. Golpea a su mujer, la engaña. La he visto con otra mujer. Y le estás exponiendo a Dios a infamia, a vituperio, a que murmuren. ¿Por culpa de quién está mal vista la iglesia de Cristo? ¿No? Por los propios cristianos. ¿Sí o no? Eso es lo que significa. Hermanos, la salvación no se pierde. Escúchenme bien. No podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Tampoco podemos hacer nada para preservar la salvación. Pero la gracia no significa que podemos hacer lo que se nos da nuestra gana. Lo que hizo Jesús fue suficiente. Ahí mismo en Hebreos, pero en el capítulo 7. Versículos 26 y 27. Miren lo que dice el Señor. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente y sin mancha, señalando a Jesús, apartado de los pecadores y hecho más sublime
que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Lo que hizo Cristo en la cruz es suficiente. Nada te puede quitar la salvación si eres un verdadero cristiano, si eres un verdadero nacido de nuevo. Y con todos estos ejemplos que te puse, ahora te toca examinarte a ti mismo. Gloria a Dios. Si realmente eres salvo o nunca naciste de nuevo. Gloria a Dios. Conclusión: ¿se pierde la salvación? No. Vayamos a Romanos 8, versículo 30. Y a medida que lo encuentren, hermanos, vamos a ponernos de pie. 8:30. Romanos capítulo 8, versículo 30. Te alabamos, Señor. Y lo vamos a leer así, rápido, hasta el 39. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 30. Y esto está hablando a los que ya son salvos, son verdaderos nacidos de nuevo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y esto se refiere a los galardones en el cielo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y aquí se están viendo un cristiano maduro que no se queja. Ay, no tengo ropa, no tengo comida, estoy enfermo. No. ¿Qué nos separará del amor de tribulación, angustia, enfermedad? ¿Qué? Nada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas, ¿qué? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vuelvo a preguntar: ¿un verdadero cristiano, un verdadero nacido de nuevo, pierde la salvación? Absolutamente no. ¿Entendieron, hermanos? Espero que sí.